Los festejos se hacen no solamente cuando uno está contento, sino cuando uno necesita estar contento. Nuestro México está pasando por situaciones muy duras, no porque la fuerza gubernamental no haya actuado, sino porque hay fuerzas que quieren perpetuar situaciones de esclavitud en el pueblo mexicano. Estos 500 años que estamos preparando de la creación de Puebla nos da la oportunidad de repensar lo que significa ser poblano y de lo que significa ser mexicano. No se puede ser mexicano si no se es auténtico poblano. Y eso diríamos del resto de los estados que hemos hecho un pacto. Para poder quizás entender lo que está sucediendo, este malestar que se manifestó recientemente en la toma de la invasión del territorio mexicano en Quito, pues representa justamente esas fuerzas que internamente siguen luchando por dominar al pueblo, olvidándose que el que tiene la soberanía en este país es el pueblo. Tal vez porque nosotros como pueblo no hemos aprendido a vivir como soberanos y exigir a todos el reconocimiento de la soberanía del pueblo. ¿Por qué vinieron los franciscanos hace 500 años? Y esto lo quiero vincular justo con lo que acabo de decir. Los primeros que llegaron a este territorio condenaban la vida espiritual de los mexicanos, porque le identificaban con visiones europeas de un panteísmo que parecería que la multiplicidad de dioses era algo semejante a lo de Grecia o a lo de los latinos en Roma. Aquí la realidad era muy distinta. Cuando llegan los primeros franciscanos, venían con una formación evangelizadora, pero con una experiencia extraordinaria de quien los había fundado. San Francisco de Asís, en 1219, durante la Quinta Cruzada, que fue terrible guerra contra el Islam, pide enfrentarse, conversar con el sultán Malik al-Rajel, que era el sultán de Egipto, y por supuesto que era de los grandes jefes musulmanes. Francisco de Asís no tenía nada que presumir, había abandonado su dinero, no había aceptado ser sacerdote y, no obstante, sentía que la paz es el bien que tenemos que conquistar
con todos los seres humanos. Muy interesante que consigue, un poco vestido andrajosamente, consigue entrevistarse con el sultán. ¿Y de qué hablan con el sultán? No hablan del Evangelio, ni tampoco hablan del Islam o del Corán. Hablan de la posibilidad que como seres humanos nos podamos amar, nos podamos entender, que al fin y al cabo, decía Francisco de Asís, hay un solo Dios, y eso que ustedes creen de Dios es lo que nosotros creemos, y lo que nosotros creemos de Dios es lo que ustedes creen. Estuvo tan convencido el sultán que le dijo, si todos los cristianos fueran como usted, yo me haría cristiano. La guerra era terrible en esas defensas que se querían hacer del Dios cristiano, olvidándose que Dios es mucho más de lo que nosotros podemos definir de Él. Al salir de esta entrevista, el sultán le dice a Francisco, no salga porque afuera hay una turba que podría matarlo. ¿Y por qué lo querían matar? Porque creen que su Dios no es nuestro Dios. Y lo saca por un lado. Y Francisco de Asís, haciendo honor a aquello que decían, cuando vayas a Roma, actúa como los romanos, ¿verdad? Pensó que esa era la única manera de expandir el Evangelio. No te confrontes. Reconoce que el Dios que ellos adoran es el Dios que nosotros adoramos. No vamos por dogmatismos, vamos por entendimiento. Cuando llegan los franciscanos, cuando el Papa decide enviar a los franciscanos, que él era franciscano, pues se encomienda que al venir actúen como San Francisco. Y aunque venían impregnados y con la idea que les había dado el mismo Carlos V, como respuesta a la petición de Cortés, que vinieran a evangelizar. Y llegan y, curiosamente, lo primero que hacen es tratar de aprender la lengua. Una lengua totalmente distinta a las que ellos jamás habían oído. Una lengua fundamentalmente simbólica, que al unir palabras expresa símbolos y que no se puede traducir. Y no nada más el náhuatl, sino las cerca de 200 lenguas que se hablaban en este territorio. Todas caracterizadas por esa capacidad simbólica. Eso fue muy difícil que los propios franciscanos lo entendieran. Como encontraron que los nativos eran extremadamente inteligentes, que bastaba que oyeran una vez una frase, una oración, y ellos anudaban y lo podían repetir tal cual, dijeron, no, esta es una maravilla. Y pensaron que si los indígenas aprendían latín
y aprendían griego y aprendían hebreo, iban a ser los extraordinarios sacerdotes de esta Nueva América, porque podrían predicar al Dios verdadero. Se encontraron con muchas dificultades, porque aunque hablaban náhuatl, por ejemplo, no entendían el simbolismo del náhuatl. Y lo que oían los nativos, pues claro que lo referían a su visión de Dios. De ese Dios que tenía muchas representaciones, pero que era único, creador, dador de vida, que es la luz que ilumina al ser humano en su existencia. Si eso les vienen a predicar, pues eso es lo que creemos. Y fácilmente se convierten. ¿Por qué? Porque están hablando del mismo Dios. Y peor cuando comienzan a hablar de la Trinidad. Un Dios que es trino, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Pues las representaciones de Dios, ya sea Huitzilopochtli o quien fuera, pues eran las mismas. La única diferencia es que el Dios que predicaban los franciscanos no exigía sacrificio, exigía imitar la conducta de unos con otros. Y eso es lo que venían a predicar los franciscanos, que haya paz entre nosotros. Y la paz significa bien. Entonces, paz y bien es encontrémonos deseando la paz, ¿verdad? Y queriéndonos. Algo muy importante que descubrieron los franciscanos es el respeto de los indígenas entre sí. El respeto a los padres, el respeto a los ancianos, el respeto a los niños. Y eso comulgaba plenamente con el Evangelio. Muchos criticaron a los franciscanos, porque luego llegaron los dominicos con unas ideas más tomistas, ¿verdad? Del único Dios verdadero y los demás no sirven, ¿verdad? O de unos agustinos, que son los terceros que llegan con una visión muy platónica de Agustín, ¿verdad? Que de todas formas comienzan a tratar de imitar a los franciscanos, porque a los agustinos y a los dominicos los atacaban los indígenas y a los franciscanos no. Es increíble que al año siguiente de haber llegado ya habían fundado un convento en Puebla, en San Pedro Cholula, pero que no tuvieron dinero para construirlo. El convento de San Gabriel, que fue el primero. Pero después de eso, los franciscanos descubrieron que la casa de Dios podía ser respetada y comenzaron a hacer templos y descubrieron que a los indios originales no les gustaba rezar dentro del templo, que tenían que llevar como el incienso, el copal, ¿verdad?, que sube, pues así en el universo, y en ese simbolismo vibrar con el universo. Esto fue extraordinario porque evitó un sincronismo como se había dado en otros encuentros
de cristianos con otras religiones. Hicieron un sincronismo, a rato como aquí y a rato como allá. No, aquí fue una fusión cultural, porque el que unía estas culturas es el Dios amoroso, omnipotente, que ama a los seres humanos. Esto nos hemos olvidado, porque eso que comenzaron los franciscanos de esta fusión cultural, no la hemos terminado de hacer. La presión europea, aún en la ciencia, que nos obliga a ser cartabones europeos con una mentalidad, con una fuerza del conocimiento mucho más fuerte que la europea, que ahora le llaman eso epistemología, ¿verdad? Pues nos ha dado a nosotros una capacidad cultural que los europeos no tienen. Y no obstante, seguimos esclavizados a ese pensamiento científico europeo y que nos ha extendido a Estados Unidos, que sigue siendo parte de Europa. No tiene epistemología propia. Lo grandioso de la presencia de los franciscanos fue que la conversión que muchos criticaron en la época como falsa, hizo una verdadera conversión. Se acabaron los sacrificios a los dioses. Siguieron la manera de reconocer a los representantes de los dioses, del Dios. Las diferentes, decían ellos, figuras, símbolos del Dios. Aceptaron bailar, danzar, cantar, peregrinar y hacer votos de buen comportamiento como lo acostumbraban a hacer, pero sin el sacrificio, porque Dios es amor, y eso es lo que vinieron a predicar los franciscanos, ¿no? Nos queda mucho por hacer, y ojalá los 500 años de la llegada de los franciscanos nos inste a recuperar ese amor profundo, humanista, que es legado de nuestros antepasados. El respeto por el otro, el respeto por el anciano. Anciano no quiere decir viejo, Anciano quiere decir que llegó antes, ¿verdad? Ese respeto, pues que lo sigamos conservando, que pensemos como pensaron ellos, que Dios está presente en todo el universo. Por eso las capillas abiertas, por eso las capillas posa, ¿verdad? Era la expresión de una presencia de Dios en el universo. Es tarea por realizar. Muchas gracias.